Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una reflexión más con la poderosa palabra de Dios. Hoy es jueves 21 de febrero. La iglesia nos presenta el testimonio de San Pedro Damián. La palabra que vamos a compartir con ustedes se toma del Evangelio de San Marcos, capítulo 8, del 27 al 33. Salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo, y por el camino hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos le dijeron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que uno de los profetas. Y él les preguntaba: ¿y ustedes, quién dice que soy yo? Pedro le contestó: tú eres el Cristo. Y le mandó enérgicamente que nadie hablara acerca de él. Y comenzó a enseñar que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser matado y resucitar a los 3 días. Hablaba de esto abiertamente. Tomando la parte, Pedro se puso a reprenderle, pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro diciéndole: quítate de mi vista, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Palabra del Señor. Meditemos y oremos. Estamos llevando en el Evangelio de Marcos una secuencias de textos donde el mismo autor nos va presentando a Jesús poderoso en palabra y en obras. Pero también hemos visto cómo los discípulos viven una ceguera espiritual. Y en la figura de Pedro, que ha sido llamado para ser el primado, también había una ceguera. Y esa ceguera era que, a pesar de que puede haberlo declarado como Mesías, para ello era imposible pensar o aceptar que el Mesías tuviese que padecer y morir como un maldito, tal como consta en las Escrituras: maldito aquel que es sentenciado o colgado en el madero. De manera que para los discípulos, cuando Jesús habla de este tema, de lo que le espera, los discípulos no entienden. Es más, casi no quieren oír hablar de esto. Por eso Jesús hace la observación: ¿quién soy yo para ustedes? Pero al hablar Jesús de que va a ser maltratado, tomado por los ancianos, los sumos sacerdotes, ser ejecutado y resucitar al 3er día, hablándole de forma abierta del tema, varias veces Jesús habló de este tema, y los discípulos, y entre ellos Pedro, actúan en su humanidad, y esto da cabida a que sean también influenciados por el mismo Satanás. Porque para el demonio será también su derrota, que aquel que ha de ser sentenciado, es decir, ejecutado, pueda resucitar. Eso quizás no entraba en la mente ni de los discípulos ni del mismo maligno. Y así Jesús ve que Pedro está confundido, está cegado, y increpa a ese demonio que hay influenciándole, que es el mismo Satanás, para que se aparte y no impida lo que Dios, el Padre eterno, ha dispuesto para su Hijo. Quizás nos cueste también a nosotros creer y ver que un Dios humanizado decida también voluntaria y por amor sacrificar su vida para todos, para mostrarnos la salvación. De esto, queridos hermanos, hoy todavía hay gente que le cuesta creer en ese Dios
que, como lo vemos en el misterio de la encarnación, nace para redimir, nace para sacrificarse por amor. Sin el amor extremado de Dios, nada de estas cosas tendría sentido. Y nos ha amado y nos sigue amando de manera loca, excesiva. Por eso, queridos, para nosotros no cabe más que la gratitud y la lealtad a aquel que nos amó hasta el extremo. Pidamos al Señor que nos permita ser fieles a su palabra y que nunca nos escandalicemos ante el mensaje de la cruz, como dejaría escrito posteriormente el apóstol Pablo. Los griegos buscan sabiduría, los judíos buscan señales, nosotros predicamos a un Cristo crucificado, locura para uno, necedad para otro, pero para los creyentes, fuerza de salvación. En la cruz bendita nos trajo Jesús la redención. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga y que todos sigan pasando un feliz